Bienvenidos amigos, hoy es la clase número 5 de nuestro taller de técnica. Estoy muy contento de recibir al maestro Alejandro González de Cuba, pero que ahora reside en la República Dominicana. Yo tuve el gran privilegio de conocer al maestro. eh, Hace poco estuve en la República Dominicana y él tuvo la gran gentileza de recibirme y de ayudarme a conseguir conciertos y clases magistrales, entonces estoy muy agradecido con él. Y desde ahí yo creo que nos conocimos y hubo esa química. Yo creo que mutuamente nos dimos cuenta que es una relación que va a ser para toda la vida. Entonces muy contento de haberlo conocido. Jugamos dominó, jugamos, tomamos, vimos, tocamos música, tocamos duetos. Entonces fue una relación muy bonita que desarrollamos allá. Y desde ese entonces me di cuenta que yo tenía que tomar clases con él, porque es una gema, sí siempre le he dicho, es una gema preciosa que está ahí en la República Dominicana. Entonces estoy muy contento de traerles a mi maestro actual. Él es de Cuba, pero él también estuvo viviendo mucho tiempo en España y ahora está de regreso a la República Dominicana. Entonces aquí les presento, sin más ni menos, al maestro Alejandro González. Muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación tan linda. Y nada, espero que poder aportar lo que- todo lo que, lo que tengo en mi conocimiento. Y muchas gracias a ti por la invitación. Es un gran gesto y esto que estás haciendo es muy importante para todos, creo yo. Es un honor Pues, tenerlo aquí. gracias. Pues arrancamos y primer punto que habíamos hablado. O si no le molesta, brevemente, se me ha olvidado, voy a compartir el cronograma que tenemos para hoy en el currículo. Entonces, lo que vamos a ver primero, déjame compartir primero, aquí está. Este es el plan para hoy. Desde luego, los planes cambian, pero más o menos lo que tenemos en mente va a ser los estilos de estudio, que van a ser cómo usar el metrónomo. Vamos a hablar sobre la concienciación de los movimientos, flexibilidad en el estilo del estudio y vamos a hablar sobre la diferencia entre oír y escuchar, que es muy importante. Y de vez en cuando vamos a meter ahí ejercicios horizontales y verticales para la mano derecha e izquierda. Pero bueno, sí, sigamos, maestro. Bueno, para comenzar, eh, siempre se habla de la metodología para estudiar, ¿no? Para estudiar, eso yo creo que es lo más importante de todo, porque de eso depende la calidad de las ejecuciones, la calidad en los conciertos. También la seguridad, porque los nervios, todas esas cosas que ya se han convertido prácticamente en un tema muy solícito en las clases, tienen que ver mucho con la seguridad y con la concientización, con la concienciación de los elementos que tienen que ver con la relación nuestra con el instrumento y con la música, sobre todas las cosas. Siempre sabemos que cuando dominamos un tema, aunque estemos conversando, por ejemplo, si dominamos el tema, pues los nervios se desaparecen. Si tenemos claros los puntos de los que vamos a hablar, si tenemos claro eh, cómo vamos a enfocar sobre todo desde el punto de vista emocional, porque eso tiene que ver con las sensaciones que uno haya adquirido en el estudio mismo y a la hora de adquirir esos conocimientos, pues se reflejan en el proceso de, de la ejecución o de la interpretación. Entonces, ante todo, creo que lo más importante en el método de estudio, ya que estamos hablando de música, ¿cierto? Es crear una relación con el objeto en sí. La música es un arte que se relaciona con el oído fundamentalmente. Y para eso hay que primero decantar dos cosas que parecen que no son importantes, pero lo son, como la diferencia entre el oír y el escuchar. Cuando hablamos de la diferencia entre el oír y el escuchar, hablamos simplemente de la conciencia. ¿Qué es lo que escuchamos y qué es lo que oímos? Cuando uno toca, por lo general, eso nos ha pasado a todos, creemos que nuestro resultado sonoro es, en esencia, digamos, lo que uno cree, lo que uno tiene en la cabeza, que uno cree que está saliendo. Pero no siempre lo que uno tiene en la cabeza es el resultado de lo que está sonando.
porque uno se queda inmerso en el mundo ese de la imaginación, ¿no? Por llamar de alguna manera, y no se cerciora conscientemente de que el resultado sonoro es precisamente eso que uno está buscando. A veces el camino es mucho más largo de lo que uno cree. Y por eso escuchar es un elemento importante para poder tener esa seguridad de que el resultado es precisamente eso que estamos buscando. Porque el oír es como una cosa mucho más general, es algo mucho más general, es algo que nos separa, entre comillas, un poco de- de la escucha, de la escucha crítica, que es la que nosotros tenemos que manejar. El sentido crítico constante en el acto del estudio. ¿Por qué? Porque la ejecución eh, de lo técnica digital de los dedos, no siempre, aunque uno crea que es así, no siempre arroja el resultado eh, de lo que yo llamo el resultado exquisito, ¿no? Es el resultado perfecto de la ejecución, relacionado siempre con la música. Pero cuando diferenciamos el aspecto de la ejecución con la música, pues nos alejamos un poco de ese resultado. Y cuando escuchamos nos damos cuenta que no es así. Y ejemplo de eso es que cuando uno está estudiando, sobre todo, e inclusive de los estudiantes, porque a veces los estudiantes, a mí me salió tal cosa, pero si así mismo lo hice, y se dicen los estudiantes, eso fue lo que yo hice. Pero no es así, porque ellos probablemente cuando estudian no escuchan, lo que hacen es que oyen. Entonces, no sé, me gustaría, si Carlos lo entiende, lo ve pertinente, hablar de algo que es importante. Tú me dices, Carlos, cualquier cosa, si hay que acotar algo, si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos hacer un paréntesis y profundizar en algún elemento más para proseguir. Bien, me parece bien. Por ahora todo está bien, ¿no? No hay ninguna pregunta. Bien, entonces continuamos. Manuel Medina tiene una pregunta. A ver, venga, ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto en conocerlo. Lo saludo de Argentina. encantado. Mi maestro, que es Carlos Viramonte, muchas veces habla sobre justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Sobre escuchar o oír. Más sobre el tema de los errores. Muchas veces tenemos algunos pequeños vicios sonoros que los cometemos, pero como que estamos tan acostumbrados a escucharlo, que como dice mi maestro, nuestro propio oído nos hace escuchar como que está bien cuando en realidad o está sonando un estacato cuando va a un legato, supongamos, ¿no? Y esas son cosas que dejamos pasar, ¿no? Que Pues, si puede decir algo más sobre eso, digamos, ¿no? Sobre esos como errores que cometemos y que por ahí no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados como a hacerlos, por así decirlo. bueno, eso conllevaría a profundizar bastante más en muchos aspectos relacionados con la forma expresiva de la música, pero no nos podemos, no podemos bajar, no podemos profundizar tanto porque el tiempo no nos da. Pero sí te puedo dar, te puedo decir esto. Es importante tener una visión previa de qué vas a hacer con lo que vas a tocar. Eso es importantísimo, porque ahí se evitan los errores y se evitan los vicios. Y aún así, pasan, siempre pasa algún que otro vicio, pasa algún error. No solamente son errores técnicos, de ruido o cuestiones, a veces son errores musicales que uno arrastra porque no le pone atención a los elementos más pequeños. Y por eso es que uno va madurando la ejecución de la pieza, que va ligada sobre todo al esclarecimiento de la idea musical. Si tú no sabes qué hacer con una nota, es preferible no tocarla, hasta que no estés claro qué quieres hacer. Por eso a veces el trabajo de mesa es importante. Tener claro una ejecución la más elemental de todas, como por ejemplo una melodía y un acompañamiento. Tener claro cuál es el acompañamiento, tener claro cuál es la melodía. Tener claro cómo vas a tocar esa melodía, qué forma técnica vas a utilizar, sea el apoyado, sea el tirado, eh,
qué dinámica le vas a poner a esa melodía, qué color vas a utilizar, inclusive hasta la digitación, el carácter de la melodía. Fíjate la cantidad de cositas que se van incorporando. Hay más, ¿eh? Pero son esos pequeños detallitos que le van dando un sentido, porque tocar sin sentido es lo que te crea los vicios. Es como un aburrimiento inconsciente que te va llevando a, bueno, ya esto me sale, y ahí, ¡pax!, entra entonces ese vicio, por llamarle de alguna manera. En ese momento que tú te aburres y te desconectas, es cuando entra el vicio. Entonces, si uno no está claro de cómo es que tiene que sonar la nota, con qué intensidad, qué balance vas a utilizar entre el acompañamiento y la melodía, es mejor no tocar hasta que lo tengas claro. Tiene que sonarte primero en tu cabeza, antes de que sonara el instrumento, porque nunca es al revés. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Algo más sobre esa línea de pensamiento para añadir, si me permite, es que nosotros deberíamos pensar primero como músicos y luego como guitarristas para poder trascender el instrumento, porque el instrumento en sí ya tiene sus limitaciones físicas, pero si uno tiene una idea ya musical conformada antes de tocar, eso te va a acercar más a ser más musical, desde luego. Entonces, a pensar primero como músicos y luego como guitarristas para poder trascender el instrumento. ¿Sí? Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, sí sería bueno si pudiéramos empezar ya con los temas de elasticidad, si es posible, maestro, y o ligereza, sí. perfecto. Y Bueno, así. la elasticidad y la flexibilidad, que es casi lo mismo, me gusta verla de dos maneras distintas. Hay una que es física, ¿cierto? Lo que hablamos de las extensiones para la mano izquierda, pero no son solamente las extensiones. Debemos también incorporar las intenciones, porque las extensiones por extensión, uno podría manejar que una extensión puede crear una tensión que puede generar asimismo un error, puede generar un sonido inadecuado, porque tenemos que tener claro que ambas manos tienen una comunicación intrínseca y que por lo tanto cuando usted toca muy fuerte con la mano derecha, se tiende a contraer la mano izquierda sin querer, ¿verdad? Entonces, y pasa al revés también. Si uno tiene un salto, una extensión muy grande en la mano izquierda, uno tiende a pensar pues la mano derecha, sin querer, pues toca más fuerte. Esto es muy interesante y son cosas a desarrollar y a entrenar. Esas cosas se entrenan. Eh, y creo que lo más importante de la flexibilidad es lograr la relajación en función de qué estamos tocando, por qué estiramos, el por qué, porque no estiramos siempre, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estiramos? ¿Y para qué? Entonces, si queremos hacer un legato de una nota que está en la melodía o queremos mantener una armonía, un acorde que eh, está sonando en ese momento y puede que escrito esté una duración muy extensa, puede que no, puede que sea simplemente una de las cosas que Carlos hablaba sobre la limitación del instrumento, porque es relativo un poco la duración de los sonidos en la guitarra, es muy relativo, es difícil de escribir en la guitarra por cuestiones de la construcción, cuestiones acústicas del mismo instrumento. Hay sonidos que son más, tienen más resonancia, hay otros que no. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de dejar más o menos una nota con respecto a una armonía. Entonces, todas esas cosas funcionan también dentro de la flexibilidad. Ejercicios para la flexibilidad, bueno, los métodos están llenos de ese tipo de métodos. Yo practicaba uno porque una de las cosas más importantes para lograr la elasticidad, y esto ya vamos a aterrizar, es precisamente lograr la extensión entre los dedos centrales, porque así se abre la palma, ¿verdad? Entonces, lograr la elasticidad aquí en el centro hace que los dedos se abran más. Igualmente, la elasticidad lateral es muy importante también,
que yo me imagino que ya que Carlos en otras clases ya ha hablado sobre los ejercicios de calentamiento, estiramiento y esas cosas, que juegan un papel importante. No siempre, los dedos lateralmente así son muy difíciles de abrir, pero cuando se cierra y se abre la mano en dirección contraria, pues la extensión es mucho mayor. Eso ya, ustedes deben saber mucho de eso ya. Pero sí pienso que lo más importante es el para qué y el por qué. Otra cosa que es muy importante es qué hacemos cuando no queda más remedio que tener una contracción. Porque si pensamos que vamos a tocar con la guitarra un repertorio X durante un tiempo X, totalmente relajado, eso no es posible. Hay momentos de tensión. Inclusive la música crea momentos de tensión. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Lo más importante es saber regresar, saber regresar. Y eso también se entrena. ¿Qué hacemos para regresar? Tenemos tensión en un momento determinado, cómo la soltamos. Es como una descarga eléctrica, ¿no? Tenemos que tener una tierra para poder soltar esa tensión y volver a un término medio relativo de relajación. Entonces, ejercicios, como les dije, hay muchos. Yo puedo pasar unos. ¿Entiendes? Por favor, sería bueno, sí. Empezaba tocando aquí abajo, que están los trastes más estrechos, ¿verdad? Ponía el dedo 4, traste 12, y tocaba en la segunda cuerda con el cuarto dedo, con el tercer dedo, perdón, y después abría. Tocaba con el segundo dedo al lado, después tocaba con el 1 y abría el 1. Todo eso descendente. Y al regreso dejaba abierto el 1-2 y tocaba acá, 2-3. Y después corría al traste. ¿Podría repetirlo una vez más, un poquito más despacio? Claro. Dedo 4, primera cuerda. En el traste 12. En el traste 2. Dedo 3 en el traste 11. Y en la segunda cuerda. Se corre el dedo 3 al traste de al lado. Eso tratando siempre de no despegar el dedo 4. Tiene que ser difícil. Se hace un poco complejo, pero se llega hasta donde uno pueda soportar, porque la cuestión es que el movimiento sea natural y sin la menor tensión posible. Es hacer este movimiento, ¿verdad? Maestro, ¿podríamos, por favor, si se puede alejar un poco de la cámara para ver el movimiento del brazo? Sí. El brazo no juega mucho un papel ahí, es más bien la muñeca. Bien. Que se rota. Exacto. Empieza aquí y se mueve al lado. Exacto. Lo importante de este ejercicio, y esta es la parte musical del ejercicio, es que el mismo se pueda apagar. Así que los otros notas hay que tocarlas muy pianitos para que el mismo deje de sonar. Y después se prepara el dedo 2 al lado del 3 en el traste al lado, se levanta el 3 y después se pone el 1 al lado del 2, preparado también, una vez que se ha levantado el 3, se toca el 1, se abre al traste de al lado y queda la mano abierta, con 5 trastes por el medio, entre el 1 y el 2. El traste 7, segunda cuerda, y traste 12 con el cuarto dedo en la primera cuerda. Solamente para clarificar a los que están viendo el video en YouTube, estamos hablando de la extensión de la mano de esta manera. Contracción, extensión, que es lo que yo llamo una elasticidad horizontal. El maestro la llama lateral, pero es lo mismo, ¿cierto? Estamos hablando de esto, de extensión y contracción de la mano izquierda. Exacto. Si quieren, antes de empezar este ejercicio, para calentar, pueden hacer un ejercicio cromático muy común. Este es más de coordinación. Bueno, funcionan muchas cosas aquí en este ejercicio, que es de coordinación, ¿verdad?
Ya tocamos empezando por la primera cuerda, por la sexta cuerda, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, y al tocar el dedo 4, se contrae la mano al traste, dedo 1 se mueve al traste 2, en el mismo momento que uno toca el dedo 4. Después la mano se abre al tocar el dedo 1, se relaja. Más que abrirse, la mano se relaja. Vuelve a su posición natural o a su posición de inicio. Después vuelve a hacer la misma rutina hasta que llega el dedo 4 y vuelve a cerrar. Cuando toca el traste 3, vuelve a soltarse la mano. Es como un baile entre tensión y relajación. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque esto es una manera de aprender, de enseñar al cuerpo a manejar ese proceso de contracción, relajación. Contracción, relajación, porque ya hablamos de que hay posiciones que son tensas. Y si es posible, maestro, me disculpa, me gustaría recalcar que sería bueno que lo practiquen muy despacio. Yo soy una persona que siempre me doy cuenta que practico muy rápido. Hay que estar en control de nuestros movimientos. Hay que estar, entonces, practíquelo bien despacio, porque estoy viendo algunas cámaras que están volando ahí. Muy despacio, muy despacio. El despacio es casi, es como verlo en cámara lenta, milimétricamente despacio, para poder uno entender, es decir, enseñarle al cuerpo el movimiento. Eso es como el metrónomo, llamamos punto del metrónomo. El metrónomo es una herramienta fundamental en este caso, porque el metrónomo te da el acento rítmico que tú necesitas para sentir el switch, el switcher que te hace cambiar de contracción a relajación. El tac del micrófono, perdón, del metrónomo, perdón que estoy medio desajustado. El tic del metrónomo le sirve de aviso para cambiar contracción, relajación, contracción, relajación. Eso queda en el inconsciente. Sería bueno si lo hacemos, maestro, si es posible. Sí. Si usted nos puede dirigir, nosotros como tenemos los micrófonos apagados no se va a escuchar, entonces lo podemos hacer con Ok. usted. Déjame buscar, no sé si se escuchará el metrónomo. Eh, Yo creo que usted ya toca perfecto sin metrónomo. Lo seguimos a usted. vale, entonces la cuestión es tocar. Entonces, solamente para clarificar, estamos haciendo 1, 2, 3, 4 en la mano izquierda. 3, Ujú. 4, contracción, 1, relajación, 2, 3, 4, contracción, relajación, 2, 3, contracción, relajación, 1, 2, 3, contracción, relajación, 1, 2, 3, 4. Eso es ascendiendo. Ahora, eso tiene un descenso. Ponemos en el traste 7 el dedo 4. Eso puede llegar hasta el traste 12. Pero vamos a hacerlo más cortito. Ponemos el dedo 4 en el traste 7 y hacemos la escala cromática de toda la vida descendente, pero con preparación. Sí, con preparación quiere decir los 4 dedos puestos. Cuando llegamos al 1, ponemos el 4 y empujamos los dedos relajados en el mismo. Este es mucho más rápido el movimiento, porque el 4 empuja los dedos y los relaja a la misma vez. La contracción viene cuando entra el 4 y viene una relajación casi inmediata. 4, relajación. Y en el 4, Maestro, una pregunta si es posible. sí, ¿El pulgar de la mano izquierda se mueve no. con el índice o con el meñique? Así que es con el índice porque al agarrar se pega un poco al índice, pero no es exactamente detrás del índice. Es un poco más a la izquierda del dedo, si miras la mano así de frente, ¿no? Viene siendo por aquí, más o menos. Aquí contraería el dedo. Aquí está en la posición más relajada. Y casi que el pulgar no tiene que hacer ningún tipo de tensión.
De hecho, les recomiendo que toquen sin el pulgar. Para que sientan la presión de los dedos hacia el diapasón de la guitarra. Yo no utilizo el pulgar. Lo voy a poner de lado así para que lo vean. La mano siempre de frente, porque veo que unas manos por ahí que tienen que partir de la posición de frente del brazo. Totalmente de frente. ¿Sí? Esto es un buen ejercicio antes de hacer el de extensiones que estábamos haciendo ahorita, ¿verdad? Muy despacio también. Legato, que es importante, que es un plus a ponerle. Y eso se hace en todas las cuerdas. Se va subiendo, cuando se llega aquí, pues se va pasando por cada una de las cuerdas, porque la tensión no es la misma aquí abajo que aquí arriba. Ya viendo la flexibilidad horizontal también. Digo, la flexibilidad vertical, ¿cierto? También vertical, la tensión aquí no es la misma que aquí, hay un cambio. Y ese cambio también hay que experimentarlo. Eso es. Vamos a hacer con usted, maestro. Si lo puede hacer un Sí, poquito más despacio, lo hacemos todos juntos. claro. Venga, dedo 4 puesto en el traste 12. Empezamos tocando esa nota del dedo de la prima, pero no se apaga. Tenemos que tratar ya tenemos el dedo 3 puesto de antemano. Tocamos muy pianito, movemos el dedo 3 al traste de al lado sin despegar el meñique. Preparamos el dedo 2 al lado, levantamos el 3, preparamos el dedo 1 al lado, levantamos el 2, corremos el dedo 1 aquí hacia el lado y vamos en ascendente ahora con un traste por el medio para el dedo 2 y volvemos a repetir el dedo 3 y se quedan los dedos puestos. Después movemos el dedo 4 al otro lado, levantamos todos los dedos menos el dedo 3 y volvemos a repetir la misma fórmula. Hasta donde lleguen, porque está claro que la flexibilidad no es algo que se alcance el primer día, ¿eh? Hay que evitar lesiones. Está muy bueno ese ejercicio, maestro. Muy bueno. Eso ejercicio me lo enseñó mi maestro. Carlos Avilés tiene una pregunta. Sí, dígame. Sí, maestro Alejandro, quería preguntar ya cuando el índice alcanza su mayor extensión Sí, del meñique que está fijo en la decimosegunda cuerda, sí. yo lo puedo hacer pero ya soltando el pulgar del diapasón, porque si lo tengo apoyado no logro estirarlo, hay que soltarlo. Puede que sí al principio, uno siempre tiene que tratar de estirar porque si no, porque esto es como un ejercicio de estiramiento, de flexibilidad. Al principio no es posible, después se puede un poquito más, puede ser que hasta uno sienta un poquitico de molestia y para, porque es importante no lesionar. Uno siente la molestia porque está estirando, como cuando uno hace estiramientos en el cuerpo, no siente agujetas, pero uno trata de ganarle un poquitico cada vez más, cada vez más, cada vez más, por días y días y días, semanas y semanas y semanas, hasta que uno va subiendo, porque va a llegar un momento, a mí me pasó también, cuando hay un momento que la mano no llega hasta el primer traste, porque la cuestión es llegar al primer traste. La mano a veces no llega de primera, pues no se preocupen, no se apresuren, ella llega. Pero la técnica correcta entonces, la técnica correcta es siempre el pulgar Claro, ya pasó. claro, porque tienen que pensar que puede haber un pasaje en alguna pieza que no pueden levantar el pulgar para poder tocar, quizá por la velocidad. Un ejemplo de eso ahora se me ocurre. Eh, hacía,
pasaje de eso porque uno lo toca muy rubato, pero lleva consigo un movimiento. Este movimiento de aquí a aquí, igual. No me acuerdo. Oh, no me acuerdo de la cosa. Pero bueno, es la idea de pasar por las dos cuerdas. Bueno, continuamos. Yo siempre he tratado de tener dentro de... Ah, espérate, faltaba la mano derecha, porque hablamos de flexibilidad de la mano izquierda. Debe ser porque la que más nos preocupa, ¿no? Pues si es posible, antes de pasar a la derecha, yo Sí. envié un ejercicio para para la elasticidad de la mano izquierda verticalmente. Entonces me gustaría brevemente mostrarlo. Y si usted nos pudiera dar consejos técnicos para ello. Un momento. Lo envié después del primer correo y se llama Boudonis, ejercicio número 1. Él tiene una serie de 10 libros de técnica. Él es un guitarrista griego increíble y todos esos libros son increíbles. Este es el libro de los ejercicios verticales para la mano izquierda. Entonces aquí lo voy a compartir la pantalla. Aquí está. Y cuando hablamos de elasticidad vertical, nos referimos, por ejemplo, de si el dedo 1 está en la sexta cuerda y el 2 en la primera cuerda, por ejemplo. Entonces, este ejercicio lo voy a mostrar brevemente aquí, pero cuando lo esté haciendo voy a mostrarlo en mi cámara para que sea bien grande. Y este ejercicio va de la siguiente manera. Sería así. Entonces, con el dedo número 1 en la cuerda número 6, en el primer traste. Y luego vamos a trasladarnos con el 2 y el 3 a la quinta cuerda. Luego otra vez el bajo en la sexta. Luego 2 y 3 en la cuarta cuerda. Y como pueden notar, el bajo se queda sonando. Luego la tercera cuerda, segunda y luego primera. Ahí pueden notar ya hay una sección bien grande verticalmente. Y entonces así va el ejercicio. Por cuarta cuerda, tercera, segunda, quinta. Luego ahora va a bajar el bajo. Cuarta cuerda, segunda. Y ahora empezamos desde arriba. Y ahora se queda el fa de la primera cuerda. Y luego volvemos a subir. Entonces ahí estamos practicando esa extensión vertical entre el dedo 1 y el dedo 2. Entonces rápidamente suena otra vez. Cuarta cuerda, tercera, segunda, primera. Ahora se mueve el índice. Quinta cuerda, cuarta cuerda, tercera, segunda. Ahora plantamos el primero. Y suben los dedos 2 y 3. Ahora sube el dedo 1. Y eso se puede hacer en todos los trastes. Y desde luego, eso se puede hacer con todos los dedos. 2, 3 y 4. Esto va a ayudar mucho a desarrollar esa destreza vertical en la guitarra que es necesaria para muchos acordes, desde luego en repertorio y así sucesivamente. Rápidamente, no sé si maestro le gustaría añadir, maestro Alejandro, consideraciones técnicas a tener al hacer estos ejercicios verticales. Por ejemplo, lo que yo sé que uno debería hacer es que el movimiento debería ser estrictamente de los dedos. Y tratar de incorporar el movimiento, tratar de evitar incorporar movimientos del brazo, porque ahí entonces ya estaríamos estudiando otra cosa técnica en vez de la elasticidad vertical. No sé si le gustaría agregar algo, maestro. Está silenciado, maestro. Yo creo que eso es perfecto. Eso que tú has dicho es lo que lleva la práctica de ese estudio. Lo único que hay que agregarle a eso es el metrónomo y la lentitud.
Ah, sí, sí. porque la contracción, las contracciones se generan a veces a un nivel muy pequeño y uno no se da cuenta, sobre todo cuando no llegan los dedos. Entonces uno le mete caña para que llegue y eso tiene que ser un proceso gradual. Tiene que ser gradual, tiene que ser lo más relajado posible, porque esos ejercicios que son fantásticos, yo ya los había visto ya, son muy buenos y ayuda mucho a la independencia, además. Hace el movimiento, ayuda a la independencia. Si uno le pone cabeza a eso, además, también puede trabajar los planos sonoros. Tiene una nota que se queda, los demás están en un segundo plano, todas esas cosas se trabajan al mismo tiempo. Pero yo creo que hay poco que ahondar ahí. Sí, hay muy poco que ahondar. Hay ejercicios, hay muchísimos, de diferentes tipos, pero este es uno de los uno de los que trabaja casi todo. Que trabaja casi todo. Eh, y como tú dices, el movimiento de los dedos es lo más importante porque uno lo que trabaja es precisamente la elasticidad de los músculos interdigitales que en el movimiento vertical. Yo no tengo más nada que decir ahí. Bien, perfecto. Entonces, sería bueno si ahora nos trasladamos al siguiente tema que usted iba a tomar. Sí, el siguiente tema. Íbamos a hablar de, recuérdamelo ahí porque no lo tengo por Usted aquí. mencionó que iba a hablar sobre la destreza de la mano derecha. Oh, sí, la elasticidad de la mano derecha. Bueno, ahí yo te compartí unas, unos ejercicios, el de Puyol, por ejemplo. Eh, Sí. si tú lo puedes Yo compartir lo ahí en tengo la en un correo pantalla. electrónico, sí. Sí, Voy a compartir. ¿Quiere que los comparta, maestro? sí, sí, compártelo. Dale. Vamos a mostrar el primero. Ahí está. Sí se ve. Perfectamente. Bueno, esto es un ejercicio de Puyol, como ustedes ven, todos son cuerdas al aire, porque si estamos hablando de mano derecha no podemos tener más preocupaciones que esa, que es bastante ya. Sí. Tiene Tiene una digitación básica, pulgar, índice, medio, pero yo en ese sentido estoy muy cerca de explorar todas las posibilidades que se puedan hacer con el ejercicio. Existen muchas posibilidades. Como pueden ver, primero trabaja las posiciones abiertas, cerradas, cerradas en el medio, abiertas afuera, después abiertas en el medio, cerradas afuera. Son muchas combinaciones. El pulgar se desplaza. Eso hay que hacerlo muy despacito. Como pueden ver, son negras, ¿verdad? Pero eso se puede desintegrar en cocheas, en semicocheas. Se puede trabajar en arpegios, todas las fórmulas de arpegio que se les ocurra. Son tres notas por el momento y se pueden hacer combinaciones quebradas de dos notas y una en diferentes combinaciones. Es decir, eso da muchísimo material en un solo ejercicio. Yo creo que es importante porque al abrir y cerrar la mano uno tiene obras, muchas, que son de arpegios y que a veces por uno no dominar una combinación de estas solamente con índice medio anular, por ejemplo, eh, pues a veces se complica. Tiene movimientos del pulgar, a veces que hacen saltos y que le restan velocidad a un pasaje determinado. Y yo creo que estos ejercicios desarrollan muchas habilidades que uno las tiene consciente ya cuando choca con obras más complejas del repertorio clásico romántico, que se usan los arpegios en múltiples combinaciones. Pues esto ayuda. Sí, utilizar este formato para hacer arpegios es muy conveniente. Y como ya les dije, pueden hacer todas las combinaciones que le vengan a la mente. Todas, inclusive hasta las más increíbles. Las que ustedes crean que no se puede, esas se pueden. Y hay que tratar de hacerlas. Y ahora que toco el punto este de hacerlo increíble, o lo aparentemente no posible, o lo que se sale de la rutina, o lo que se sale de lo común en la técnica, ¿no? Me gustaría hablar de un concepto
que es el estudio creativo, afrontar el estudio desde la creatividad, porque a veces Maestro, uno se... si es posible, si pudiéramos intentar el ejercicio rápidamente antes de trasladarnos al siguiente tema. Ah, ok, ok, ok. Porque me gustaría tener una conversación sobre las consideraciones técnicas al tener el abrir del pulgar, desde luego. Por ejemplo, de nuevo, la idea es mantener la estabilidad de la mano derecha y de abrir desde los dedos solamente, tratar de evitar mover el brazo y de eso se trata. Entonces, si es posible, si usted lo pudiera hacer y mostrar más o menos Sí, algunas consideraciones técnicas. yo no recuerdo bien el estudio, eh, pero sí puedo plantear, por ejemplo, el movimiento cerrado, que a veces es muy incómodo, porque tenemos mucha proximidad del pulgar con el índice, lograr un sonido redondo. Y el movimiento del pulgar sin cambiar la posición de la mano. Uno pudiera hacer estudio, por ejemplo, quebrar, pudiera hacerlo con el pulgar apoyado. Disculpen que tengo la uña del pulgar muy larga, no puedo apoyarme. Por ejemplo, es decir, descansar en la cuerda de abajo. Y después uno hace, por ejemplo, puede abrir más arriba, subir y abrir en el medio, pero sin cambiar nunca, como decía Carlos, la posición de la mano. Lo que cambian es la amplitud entre Sí, muchas gracias, maestro. Bien, me parece muy bien. este tipo de gestación. ¿Ven? Eso ayuda mucho a poder lograr cualquiera de esas combinaciones. Inclusive, si uno utiliza, por ejemplo, pulgar medio anular, por ejemplo, uno no se le ocurriría quizás utilizar muy a menudo esta combinación, aunque uno la usa inconscientemente en muchos lugares, muchas piezas. Anular medio con el espacio entre una cuerda en el medio, ¿sí? Y inclusive hasta con dos cuerdas en el medio. Pues ese tipo de combinaciones, por ejemplo, quinta y segunda, todas esas combinaciones se pueden explorar, hacer índice en la sexta con el índice en la sexta, que es la apertura más amplia que se puede lograr. Y así ir combinando con los mismos arpegios o en bloque, sin cambiar el ángulo de ataque. Muchas gracias, maestro. Podemos seguir entonces ahora lo que ibas a hablar. Sí, yo siempre hago hincapié que las manos siempre son distintas. Todas las manos son distintas y la relación que uno tiene con sus manos también es muy diferente en cada caso. Entonces, es muy importante que uno primero enfoque. Eh, para los que son profesores, que los veo ahí, que creo que me imagino que hay muchos profesores que nos están escuchando. eh, yo siempre he utilizado en mi experiencia personal, siempre una cosa que se le llama en la psicología pensamiento lateral. El pensamiento lateral eh, lo que sugiere es siempre encontrar soluciones al margen de lo que está establecido, de una manera creativa. Pueden consultar la biografía de Edward de Bono, que es el creador de esta teoría. Eh,
pueden buscar y leer, que es fabuloso si uno adquiere esta filosofía como forma de estudio, porque uno siempre piensa que las soluciones que uno tiene para ciertos problemas técnicos son irremediablemente las soluciones para todos por igual. Y a veces no es así. A veces eh, la, la, la forma de entender de cada uno, el proceso mecánico de la ejecución, difiere a veces mucho y uno no puede transitar un camino que nos es ajeno, porque cada cual tiene una mente distinta y tiene una forma distinta de visualizar el problema, el mismo problema. Por lo tanto, a veces las soluciones de esos problemas deben provenir del problema en sí. ¿A qué me refiero con esto? A veces uno puede tener una situación, una dificultad, un obstáculo en una parte técnica, digamos, en una técnica en específico, en una pieza en específico, y uno puede pensar que es una dificultad que se refiere exactamente a la ejecución de lo que se está haciendo, sea ligado al arpegio o lo que sea. Está relacionado con el elemento técnico que uno cree que trae el problema. Pero a veces el problema no está ahí. A veces el problema está en otro sitio y uno no lo ve. Pero ese problema influye en ese otro elemento técnico, como por ejemplo la relajación, como por ejemplo la posición de la mano izquierda, como por ejemplo lo que estábamos hablando al principio, el no tener claro musicalmente qué hacer con el pasaje. Todas esas cosas influyen en no entender cuál es el problema. Y la cuestión de entender primero el problema es lo que nos hace llegar a la solución. Eh, Les voy a leer algo aquí. Establecer primero las preguntas de rigor, las preguntas. Antes de tener una solución, uno no se puede medicar antes de investigarse. Eh, yo tengo un dolor en el dedo, pues me tomo un antiinflamatorio. No, señor, usted no sabe por qué. Usted no sabe por qué tiene ese dolor en el dedo. Entonces, primero es preguntarse, ¿por qué este pasaje se me traba? Primero hay que preguntar y hay que hallar esa respuesta. Después que uno haya esa respuesta, entonces empieza a trabajar en el problema. Y hay muchas maneras distintas. Cada cual tiene su forma, debe encontrar, si quiere lograr adquirir experiencia y tener un banco de información empírica, que es muy importante, tiene que encontrar la manera de buscar sus propios mecanismos de resolver su problema. Si coincide con una fórmula establecida, que viene en los tantos libros que conocemos de técnica que están llenos de ejercicios, son miles de libros que están llenos de ejercicios, muchos de ellos se parecen, casi que son calco de libros que están hechos desde el siglo XIX. Pues felicidades, ahí tienes muchas maneras de resolver el problema a escoger a gusto. Pero si no fuera así, hay que crearse el mecanismo, cómo resolver tu problema. Quiero compartirles mi experiencia, esa es mi experiencia. Yo he tenido estudiantes que se han inventado hasta artefactos para resolver un problema técnico. Se lo han inventado ellos, o lo han construido ellos y les ha dado resultados. ¿Por qué les ha dado resultados? Porque ellos han encontrado cuál es el problema de su problema técnico, cuál es el problema que les dificulta avanzar en la ejecución de su pieza. Y luego, simplemente lo que he hecho es mostrarles el camino. Y luego ellos han entrado por ese camino. Porque son dos cosas, ¿no? Uno muestra el camino, pero hay que transitar ese camino. Todo el que esté dispuesto a transitar ese camino, por lo que se va a encontrar son experiencias. Y esas son las experiencias que lo van a hacer resolver de una vez siempre ese problema. A eso yo siempre crear, inventar métodos para resolver estrategias que permitan resolver esos problemas. Es lo que llamamos heurística. Y eso es lo que conlleva un estudio creativo, un estudio crítico.
porque el estudio crítico es todo lo que conlleva entender a conciencia qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no estamos haciendo. Son las tres cosas. Muy bien, muchas gracias maestro por por esos consejos tan bonitos. Entonces podremos, quizás ahorita, si le parece bien, vamos a abrir a una sección de preguntas. Eh, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí podemos abrirlo a casi que a cualquier tema, inclusive. Aprovechen que tenemos a un maestro aquí de talla internacional. ¿No hay preguntas? Manuel Medina tiene uno. Hola maestro, sí, quería hacer una consulta. Como usted mismo dijo, ¿no? Muchas veces para detectar el problema hay que distinguir realmente cuál es la verdadera causa, que pueden ser muchas. Em, yo tengo un problema a la hora de ejecutar ciertas escalas. Digamos, la velocidad y estabilidad en esta mano la tengo, pero mi problema es a la hora de ejecutar las escalas de este lado, ¿no? De la mano izquierda, Ujú. digamos. Em, digamos, sí tengo la conciencia, sí lo practiqué a velocidad y con metrónomo, pero es muy increíble la diferencia de velocidad de esta mano, la mano izquierda, con la mano derecha, digamos. Y eso hace que por ahí cuando quiera algún pasaje con una escala o algo, me salga como muy sucio, por así decirlo. Y como que, Tú has estudiado ejercicios me imagino que hayas estudiado ejercicios de velocidad para la mano derecha, ¿verdad? sí, 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 Pero pero de también por sí, hay que practicar ejercicios de velocidad para la mano izquierda, ah, porque bien, recuerda que eso es un trabajo en equipo. Tienen claro, que funcionar las dos manos a la misma velocidad. Ese es el secreto de la velocidad, es lograr la coordinación óptima entre las dos manos. bien, Es la coordinación óptima. claro, Obviamente, por tonos musculares, etcétera, etcétera, hay quien toca más rápido, hay quien toca menos rápido, pero la coordinación es muy importante. La coordinación es muy claro, importante. Entonces, tú lo que tienes que trabajar, el problema tuyo no es no tocar rápido, el problema tuyo es la coordinación. claro, sí, 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 tal cual, exactamente, sí, sí, Pues lo que tienes que hacer son ejercicios de coordinación. Los ejercicios bien, cromáticos son magníficos ejercicios de coordinación. Eso hay muchísimos en los libros. Eh, Carlos te puede aconsejar 10.000 libros de ejercicios cromáticos que son para eso específicamente, porque uno a veces toca las escalas para tocar escalas, pero tú tienes que tocar la escala para resolver ese problema específico, que no puedes verlo como un problema, sino digamos que te falta, es una deficiencia, vamos a llamarla así. sí. Porque el problema no es no poder tocar rápido con la mano izquierda. El problema es que se pongan de acuerdo ambas manos. Es tal cual. Yo también recomendaría el estudio de, se me olvida cómo decirlo en español, pero con puntillos básicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos una escala, es un estudio de Pujol. Puede hacerlo Ujú. con eh, eso va a ayudar mucho con la coordinación. Y luego al revés. Y eso se puede hacer con Ok. cualquier estudio, con cualquier obra musical. Meng Su, la guitarrista china, ella dice que esa es su estrategia para conseguir velocidad. Y en mi opinión, nadie toca más rápido que ella. Entonces, eso es un estudio que la escuela china lo tiene muy bien utilizado con el metrónomo. Y eso ayuda a la coordinación, la sincronización muy, muy bien. Entonces lo haces, digamos, una vez recto, luego una vez y luego al revés. Desde luego, sería bueno si lo puede hacer un poco más rápido. ¿Qué nombre de estudio tiene? Perdón, disculpe la pregunta. Ese es el O estudio sí. de Pujol, está en fa sostenido, yo creo que es el 13 o el 14, no me acuerdo en ese momento, pero eso se puede hacer con cualquier cosa, como el 7 de Villalobos.
voy a hacer, es el 13. Gracias, José Carlos. Eso se puede hacer con cualquier cosa, con arpegios, pero para las escalas funciona muy bien. Excelente. Otras preguntas, amigos. Puede ser de cualquier cosa, no tiene que ser necesariamente sobre el tema que tocamos hoy. Puede ser algo sobre la guitarra, música también. Yo tengo una pregunta. Sí, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge y pues soy principiante. El problema que yo encuentro es que espacialmente me pierdo mucho. O sea, si yo estoy tocando, yo tengo que estar mirando más que todo mi mano izquierda. Entonces, pues yo he visto o he escuchado que un método es uno mirarse reflejado en un espejo. Bueno, yo lo hago mediante la cámara y proyecto la imagen al televisor, que es exactamente lo mismo. Pero ahí sí que es que me acabo de perder, porque obviamente los movimientos que yo veo reflejados son en sentido contrario a lo que yo estoy haciendo y no soy capaz, no, yo he tratado, pero no logro como encontrar esa coordinación y es porque espacialmente yo me pierdo, por decir algo, con la mano derecha toco la cuerda número 3 pero con la mano izquierda estoy tocando la cuerda número 4 entonces es perdido totalmente. Si yo miro mi mano izquierda, logro coordinar más, pero ¿cómo logro mejorar eso? Eso, eh, eso una capacidad a desarrollar. Eh, Todo el mundo la debe tener, más o menos, pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso tuyo que me dices que cuando te ves frente al espejo, te pierdes, eso es normal, eso es normal. Y lo que pasa es que estás inseguro todavía en tu relación con el instrumento. Es la conexión tuya táctil con el instrumento. Todavía no tienes los espacios. Yo no sé cuánto tiempo llevarás tocando la guitarra ahora, pero eso es una cosa que lleva un tiempo acostumbrarse porque estás creando una memoria espacial. Pero también Exacto. es una memoria sensitiva porque tienes que generar una sensación de contacto con el instrumento que también ha de memorizarse. Está dentro de la memoria motora de la mano. Entonces tú puedes hacer un patrón que sea muy sencillo. Si quieres corregirte tu mano izquierda frente al espejo, pues puede ser un patrón que sea lo más sencillo posible y que sea un esquema que sea imposible de que tú no puedas conectar, tú sabes. Lo que no puedes es mirar una pieza completa mirándote la mano izquierda porque eso no, pero sí puedes hacer una escala cromática, por ejemplo, mirándote tú frente al espejo y eso es controlable. Y de hecho, te ayuda a desarrollar esa conexión, o como no estás mirando, te ayuda a desarrollar esa conexión con la parte táctil de tu mano izquierda. Entonces, no te desesperes por eso. Sigue desarrollando, sigue estudiando la técnica hasta que tú empieces a generar una seguridad y una conexión táctil con tu instrumento. Eso pasa también con la mano derecha. A veces cuando tienes un cambio de cuerda en el plano vertical de las cuerdas, también te pierdes, el dedo cae donde no va, etcétera, etcétera. Eso es el principio, es así. Eso es normal. No te preocupes por eso. Eso lo vas a ir resolviendo, lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero por el momento yo cuando estudio no está mal que siga mirando porque No, si, al si no contrario. miro, No, al contrario, porque ah, si dejas de mirar, dejas de corregir lo que pueda parecer mal y no lo ves. Sí, siempre hay que mirar bueno, al principio hasta que esté estabilizada la posición, para que ya bueno, tenga muchas gracias. una fortaleza lo suficientemente firme para que ya no tengas necesidad de mirar. Y desde luego la repetición correcta es lo que te ayuda a desarrollar esa memoria muscular. Entonces los ojos, la visión es la que te va a ayudar a tocar correctamente. ¿Sí? Pregunta Valeria, ¿o puede recomendar ejercicios o recomendaciones para articular? Estoy leyendo en el chat, maestro. Entonces recomendaciones para articulación. Uf, ese, eso es algo un poco más complicado. Te voy a explicar por qué. Porque vamos a pensar que primero qué cosa es la articulación, ¿no? ¿Qué cosa es articular?
¿Y, y qué utilizamos para eso? ¿En qué sentido, no? La articulación es una combinación de varios elementos, de varios elementos técnicos. Puede ser, inclusive, el legato, que puede ser no considerado un elemento técnico, lo es. La forma de tocar legato, eh, combinado con ligados de mano izquierda, combinado con estacatos, por ejemplo, o eso tiene que ver es que es importante el para qué y en qué contexto. Porque los estacatos todos no son iguales. Entonces yo considero que para tú estudiar eso, tienes que primero saber cómo lo quieres. Es como si estuvieras pidiendo un deseo. Tienes que tener claro cómo tú quieres hacerlo, cómo tú quieres que suene. Y entonces en base a eso, por ahí, por ese camino, tú entras y empiezas a trabajar. Si es estacato, por ejemplo, pues tienes que estudiar el estacato fuera, ¿no? Hacer arpegios en estacato, por ejemplo, o en una sola nota, hacer estacato, índice, medio, una sola cuerda, lo más corto posible, con el metrónomo. Y después tú te vas a dar cuenta si tú quieres hacer un estacato más largo, o un portato, que es como se llama, nota tocada, nota apagada, nota tocada, nota apagada, nota tocada, nota apagada, o quieres hacer legato, hasta que tú entiendas cómo es que funciona. Después las combinaciones de legato, estacato, legato, portato, eh, en una sola cuerda, en dos cuerdas, en tres cuerdas, y así. Es muy bueno estudiarlo eso dentro de un contexto. Si estás tocando música antigua, está Scarlatti, por ejemplo, o cualquier música para clavicémbalo, o estás tocando música para laúd, etcétera, etcétera. En música clásica, por ejemplo, de estilo clásico romántico, si quieres lograr algún tipo de efecto, de una nota, de un detaché del violín, chan, 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 si quieres lograr eso, pues eso hay que estudiárselo dentro del contexto y tratar de que siempre te suene igual. También me gustaría agregar, ya desde un punto de vista completamente físico, técnico, es el perfeccionar o tratar de mejorar la preparación de la mano derecha. Por ejemplo, mi profesor anterior, doctor Andrewson, siempre hacía la comparación de la preparación de la mano derecha con esta analogía. Imagínense qué tan fácil sería el deporte del tenis si nosotros pudiéramos agarrar la pelota con la raqueta. Entonces imagínense, si viene la pelota y con la raqueta puedes hacer como una mague y quizás tirarla al otro lado, o quizás la puede tirar más pasito o tirarla hacia arriba. Pero imagínense qué tan fácil sería el deporte del tenis. Entonces él hace esa analogía para la preparación con la mano derecha, con las cuerdas. Al estar ya tú en contacto con la cuerda, ya tú puedes decidir, voy a hacerlo rápido, voy a hacerlo staccato, voy a hacerlo legato, voy a hacerlo quizás un poquito más dulce, o hacerlo digamos, más brillante, pero eso ocurre porque ya estás en contacto con la cuerda. Si el dedo no está preparado y si esperas hasta el último minuto para ir al contacto, vas a tener muchas menos posibilidades y muchas menos chances de que te vaya a salir la nota como tú deseas. Entonces, si independientemente de lo que tú desees, si ya tienes un buen manejo de la preparación, lo que quieras hacer con la cuerda te va a hacer mucho, mucho más fácil. Entonces recomiendo que practiques mucho la preparación, el staccato, porque de ahí es donde parte qué clase de articulación quieres lograr. Bien, otra pregunta. Antes de esa pregunta, Carlos Avilés dice, ejercicios de elasticidad. Hay un video de Carlos Bedoya, muy bueno y completo, búscalo en YouTube. Muchas gracias, Carlos. Sí, tengo un video sobre elasticidad, lo pueden buscar. José Carlos Alcocer pregunta, me gustaría, creo que se refiere que le gustaría que hablemos de la precisión de la mano izquierda, maestro. Eso tiene que ver con la preparación. Problema de tiroides. ¿Cómo? De preparación y de tiroides. Sí, sí. 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 Pues eso tiene que ver mucho con la preparación de la mano, como estaba diciendo Carlos ahora mismo, porque es que esa es la base de todo. Todo lo que tenga que ver con la emisión de sonido, parte de, no quiere decir que la mano izquierda no tenga función, pero la mano derecha es la que produce el sonido. Por lo tanto, para poder lograr una
un trabajo óptimo de la mano derecha la mano derecha tiene que estar primero organizada. La digitación de mano derecha tiene que estar organizada por la misma lógica de la mano, del movimiento natural de la mano. Y esto lo de la preparación, eso es importantísimo, porque eso es lo que nos va a garantizar tocar rápido después, sin pensar, porque obviamente ahí el motor, cuando uno está tocando rápido, no puede pensar en absolutamente todos los detalles. Entonces tiene que prepararlo como si fuera un piloto automático para que cuando uno empiece a tocar, pues eso salga todo junto. Bien, Y obviamente hay muchos ejercicios para eso bueno, eso daría mucho de qué hablar. Porque hay cosas que no tienen que ver con las fórmulas como tal, sino el cómo se usan esas fórmulas. Y el staccato es muy importante. Es muy importante porque trabaja muchas cosas a la misma vez. y cuando hablamos de la preparación de la mano izquierda brevemente, nos estamos refiriendo a estar en el lugar adecuado con anticipación. Cuando es posible, desde luego. Algunas veces es imposible, pero si es posible, es bueno que el dedo ya esté listo antes de que se necesite tocar. Bueno, antes de terminar, amigos, yo quiero comentarles también de que el maestro Alejandro González es el fundador de una academia muy importante en la República Dominicana que se llama la Academia de Música del Cibao. Cierto que se llama así, cierto, maestro, me disculpo si... Sí. No, porque aquí esta zona le llaman el Cibao Sí. y es la Academia de Música del Cibao, tal como lo has Entonces, dicho. para aquellos que estén en la República Dominicana, especialmente en la ciudad de Santiago, si ustedes desean tener acceso a clases de música, no solo de guitarra, sino clases de música de alto nivel con profesionales, se pueden poner en contacto con el maestro Alejandro González. Yo les voy a dejar la información en la descripción del video. Actualmente yo mismo estoy tomando clases con el maestro por medio del internet y estoy muy, muy contento. Entonces, aquellos que también si desean tomar clases, por medio de la fundación de la academia, se pueden poner en contacto también con él. Entonces, quiero solamente brevemente hablar sobre eso y recomendarles de todo corazón que van a tener la mejor educación musical posible, se lo digo sin pena, sin pelos en la lengua. No sé si quisiera decir algo más antes de terminar, maestro, algunas cosas antes de terminar. Bueno, si no hay más ninguna otra pregunta, nadie más quiere preguntar nada más. Solamente nos quedan 2 minutos en la llamada, entonces yo creo que ya deberíamos dejar Bueno, así. entonces, bueno, en conclusión, creo que lo más importante es trabajar siempre las manos por separada, mano derecha, lo hemos hablado para redondar, para concluir, con preparación siempre y según las exigencias musicales que uno quiera lograr, pues uno trabajarlas. Ahí son tantas cosas. Pero bueno, básicamente eso, trabajar la mano derecha sola, después la mano izquierda, tratar de ir enlazándola con la mano derecha para ir logrando mejor coordinación con todos los ejercicios que hemos hablado. Los ligados son muy importantes para la coordinación también. Eh, trabajar la técnica, pero siempre tener en cuenta que hay contextos distintos para la técnica y bueno, que hay ciertos ligados que no se tocan exactamente así en todas las piezas y que contextualizar es importante. Y por otro lado, lo que habíamos hablado al principio lo de la relajación-contracción, lograr esos efectos que son muy importantes para poder volver nuevamente a la relajación, que es de donde debemos comenzar a tocar. Muy bien. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias al maestro Alejandro por su presencia y por darnos su tiempo. Estoy muy agradecido con usted. Y también gracias a ustedes, amigos, que se conectan semanalmente a este taller. También gracias a los oyentes y a los que ven los videos por el canal de YouTube. Les pido que queden pendientes a la semana entrante para un nuevo taller. Y sin más ni menos, nos vemos donde acordamos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Y gracias al maestro Neo. Le podemos dar una... No, a ustedes. Muchas gracias. Carlos. Hasta luego. Gracias, Gracias a ti, maestro. Carlos. Gracias a ustedes. Chao, chao.